Ok. Pues hoy vamos a continuar con la humanidad de Jesucristo. Vamos a empezar con la impecabilidad de Jesucristo. Y entonces vamos a hablar de los ataques a la doctrina de la humanidad de Jesucristo. Primero los ataques antiguos y después los ataques modernos. Ok, así que habíamos visto, ¿verdad?, que la doctrina de la humanidad de Jesucristo no solamente aborda el tema de que Jesucristo sí era un verdadero hombre, pero también habla acerca de qué tipo de humanidad tenía Jesucristo, porque Él era un verdadero hombre, pero era distinto a nosotros. Y la diferencia era en que era un hombre perfecto, ¿verdad? Era el nuevo Adán, era lo que podemos pensar es cómo sería una persona si Adán hubiera tenido un hijo antes de pecar, ¿verdad? Eso es algo que yo siempre me preguntaba. ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera tenido un hijo antes de pecar? Si el hijo también no hubiera pecado, pues entonces quizás hubiera sido en cierto sentido como Jesucristo. Así que Jesús es el hijo de Adán que no pecó. Jesús es un ser humano ideal como se supone que fuera originalmente. Ahora, esto, ¿verdad?, es algo que cae entre la humanidad de Jesucristo y su divinidad. Definitivamente demuestra que Jesucristo es especial. Esto es una de las cosas más extraordinarias en la vida de Jesucristo y como dije, es una prueba de que Jesucristo es un hombre especial y único. La razón para eso es, y quizás lo hemos mencionado antes, pero esto fue algo, ¿verdad?, que yo no sé cómo yo como que encontré esto, ¿verdad? Pero la cosa es que esto es una de las pruebas, ¿verdad?, de que Jesucristo es especial, porque aun si uno tratara de crear la historia de una persona como Jesucristo en una forma ficticia, no sería posible, porque ese personaje reflejaría todos los defectos y pecados del autor. ¿Ves? Así que Jesucristo tenía que ser verdaderamente perfecto, y quiere decir que entonces, ¿verdad?, que era divino. Porque un autor falible no puede en forma ficticia crear esto, ni un grupo tan siquiera. Y si estamos hablando de la historia de una persona regular, pues entonces iba a tener todos los fallos de esa persona, ¿verdad? Si uno mira las historias de los seres humanos, ¿verdad?, en la historia todos tienen unos grandes fallos, ¿verdad? Por ejemplo, uno mira Julio César, ¿verdad? La historia de Julio César, grandes fallos. La historia de, ¿verdad?, Genghis Khan, la historia de Herodes, ¿verdad?, toda esa gente. Entonces, si uno mira a los grandes líderes religiosos, por ejemplo, uno va y mira la historia de Mahoma. Mahoma era mujeriego, pedófilo, asesino, esclavista, proclamaba cosas que eran factualmente erradas, un sinnúmero de otros fallos, ¿verdad? No se dio cuenta, ¿verdad?, tenía unos fallos de sabiduría. Él, después de matar casi todo un poblado, todos los varones todos los varones, pues una mujer cuyo esposo él había matado y padre, lo invitó a una gran fiesta, ¿verdad? Y él dijo: qué grande yo soy, ¿verdad?, que mató a la familia de esta mujer y me invita a una gran fiesta, ¿verdad? Era una mujer judía de mucho dinero. Y en el medio de la gran fiesta, pues se dio cuenta que lo que le habían servido estaba envenenado. Y los que estaban con él, pues muchos murieron, porque dijeron: si él, siendo profeta, no se da cuenta, pues quiere decir que él de verdad no tiene eso. Y ellos, sabiendo que estaba envenenado, se lo comieron y se murieron. Y él no se dio cuenta hasta que ya lo había comido, ¿verdad? Y ahí, aunque obviamente no era profeta, no se iba a dar cuenta, pero el pensar, o sea, si yo hago eso y me invito a una gran fiesta, yo voy a pensar: hay algo raro aquí, ¿verdad? Uno ve así en todas las historias y todas las cosas, grandes fallos que llevan, ¿verdad? Eso es lo que se llama una tragedia, ¿verdad? Donde el fallo de la persona lo lleva a cierto fracaso, ¿verdad? Yo vi la historia de una película bien interesante sobre la vida
del señor llaman Ray Kroc. Oh, Ray Kroc, McDonald's. Que es el fundador de McDonald's. Una historia bien interesante. Pero él tenía sus cosas, ¿verdad? Él básicamente dejó a su mujer y se fue con la mujer de uno de sus primeros socios, ¿verdad? Y eso para mí es un gran fallo, ¿verdad? Una persona que, y él hizo unos, ¿verdad? Él prometió de boca que le iba a dar cierta cantidad y dijo, no, eso de boca, eso no funciona. Así que, ¿verdad? Uno ve en toda esa gente, uno ve los fallos, pero Jesucristo, ¿verdad? En la historia, ¿verdad? Tiene que ser, la única manera de explicar esa historia es que era un personaje verídico y que las personas que estaban escribiendo su historia estaban bajo la inspiración divina porque tampoco cometieron errores al poner la historia, ¿verdad? O sea que eso es, y la cosa es que para que no haya duda, ¿verdad? No se escribió una vez, ni 2 veces, ni 3, sino 4 veces, ¿verdad? Se escribió la historia de Jesucristo a través de 4 autores distintos para que, ¿verdad? Para probar ese punto, ¿verdad? Que Jesucristo era perfecto y que su vida se escribió en una forma completamente verídica y perfecta. Así que vamos a ver, Jesucristo mismo, ¿verdad? Usaba eso como prueba, ¿verdad? Él decía esas cosas. Así que vamos a ver algunos de estos versículos. Dice Juan 8:29: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El tener la fuerza de cara para decir algo así, ¿verdad? Ninguno de nosotros podría decir algo así. Eso es o cierto o blasfemia, ¿verdad? Pero Jesucristo un poquito más adelante, Jesucristo hablando con esa gente dijo, ¿verdad? Ese era el efecto. Decía, ¿cómo se atreve a decir eso? Y entonces él decía, en el 46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye, pero estas no las oís vosotros porque no sois de Dios. O sea que él está diciendo, sí, yo sé lo que estoy diciendo, pruébame que estoy en lo incorrecto, y si lo que digo es correcto, me tienen que creer, porque la única explicación es que yo vengo de Dios y yo soy perfecto. O sea, si yo soy perfecto y ustedes no pueden encontrar pecado en mi vida, eso tiene, o sea, un significado. Eso demuestra quién yo soy. Las personas entendían eso porque un poquito más tarde él dice, Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. O sea, la gente sabía que él estaba reclamando, pero lo que querían era tirarle piedras, pero no se pusieron a argumentarle. Un poquito más adelante dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y entonces uno diría, bueno, ¿por qué tú hiciste esto y esto? No, lo que dijeron, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Pero no solamente blasfemia, sino es cierto. El hecho de que no podían encontrarle ninguna otra cosa de que acusarle demuestra que lo que estaba diciendo era cierto y por lo tanto no era blasfemia. Y eso lo vemos más adelante en Mateo, cuando entonces hablamos del juicio. En el juicio los judíos solo podían acusarle de blasfemia y los romanos de ser el rey de los judíos. O sea, uno decía, estás cometiendo blasfemia, que dice que eres Dios, y los romanos decían, tú estás cometiendo ¿cuál es la palabra? Rebelión o sedition, pero ¿cómo se dice sedition en español? Sedición. Sedición. Sí. Tú eres culpable de sedición.
para ti. porque dice que eres rey de los judíos, ¿verdad? Así que uno decía, eres blasfemo porque estás reclamando ser Dios, y el otro decía, eres sedición porque reclamas ser rey. La cosa es que, o sea, si eso es lo único que le podían encontrar, quiere decir que era Dios y que era rey. O sea, que eso... Dice, obviamente si era quien reclamaba, entonces estos reclamos no eran ni blasfemia ni sedición, pero tenían la palabra ahí. En Mateo 26, 49 al 68, es interesante uno leerlo, dice: los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Eso era lo más que le podían reclamar, ¿verdad? Pero él estaba hablando de lo que iba a pasar en poco tiempo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿verdad? Porque ellos como estaban frustrados y no podían encontrarle nada, dice: responde nada, ¿qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, le estaba dando una orden que dijera si él era el Cristo, el Hijo de Dios. Que eso es autoincriminación, ¿verdad? Porque en un juicio no se supone que el que está siendo condenado a muerte lo presionen para decir cosas, quizás dice algo simplemente para salir de esa presión inmediata, que entonces después no es cierta y lo incrimina. Por eso es la Constitución de nosotros, de los Estados Unidos y la de Puerto Rico, no hay que incriminarse. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parecéis? Respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazo, y otros de abofeteando diciendo: profetiza, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y la cosa es que ellos estaban en juicio, estaban buscando un montón de testigos, mucha gente vino y lo más que le podían sacar era eso. Eso como que le dio haberle hecho que poner puesto a pensar. Y en vez, sabiendo que él estaba reclamando que era Dios, se atrevieron, ¿verdad? Y no le podían conseguir ningún tipo de pecado, se atrevieron a hacerle esto, pensando: si él de verdad es Dios, no le va a ir bien a ellos. Lo mismo hizo Pilato, ¿verdad? Mateo 27, 21 al 26 dijo, 22 al 23, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y lavó sus manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y ¿verdad? Las cosas no le han ido muy bien a los judíos después de eso, han sufrido una gran persecución. Más adelante dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Pero no podía encontrarle nada, ¿verdad? 2 juicios, un juicio por un estado secular romano, el estado, ¿verdad?, que supuestamente eran de la gente más justa, y por eso fue que pudieron crear ese gran imperio, porque ellos trataban de ser imparcial y justo. Llegó a la conclusión de que este era un hombre justo, él no quería nada que ver con esto, pero estaba pillado y no podía básicamente, ¿verdad? Si hubiera sido una persona igual de justa, hubiera dicho: yo no voy a permitir esto, a mí no me importan las consecuencias. Pero como a él le importaban las consecuencias, pues se lavó las manos y pensó que así podía zafarse de su responsabilidad, lo cual no podía. Y es una cosa interesante porque, fíjate,
uno se pone a pensar de la política, los cristianos piensan que si nosotros decimos la política es sucia y yo no voy a votar ni voy a participar en la política, que podemos lavarnos las manos de nuestra autoridad, ¿verdad? Como hizo Pilato aquí, que él se lavó las manos de su autoridad que Dios le había dado. Él era el gobernante, él tenía una responsabilidad por hacer un juicio justo. Y nosotros, ¿verdad? Se nos ha entregado esa autoridad como cristianos, como votantes en este país, de poder impactar a qué políticos nosotros escogemos, y la mayoría de los cristianos están haciendo exactamente lo mismo que hizo Pilato, lavándose las manos diciendo yo soy inocente de todo lo que pasa en este país porque los políticos son corruptos y son sucios y yo no voy a entrar a participar en eso, pero nosotros somos los políticos. Y que eso me vino a la mente ahora. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Esos son los pasajes históricos, ¿verdad? Los pasajes, ¿cuál era el nombre que yo usaba para eso? Narrativo. Narrativos, sí, bueno, pasajes narrativos. Ahora, los pasajes didácticos también apoyan la impecabilidad de Jesús. Pedro lo compara a la oveja sacrificial del Antiguo Testamento, la cual tenía que ser pura y lo más cerca a la perfección. Estos sacrificios eran símbolos apuntando al sacrificio del Hijo perfecto de Dios. Primera de Pedro 1, 18 al 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y hay que recordar, ¿verdad?, que esto eran personas que no estaban diciendo esto porque se pusieron a pensar, ¿verdad?, y se inventaron esto, ¿verdad?, lo sacaron de la manga, como dice por ahí. Esto era su análisis después de haber estado con Jesucristo, ¿verdad?, por 3 años, y darse cuenta, viviendo con él constantemente, con una persona, y viendo que él era un cordero sin mancha, sin contaminación, ¿verdad?, que no era corruptible, que era 100% todo el tiempo perfecto en todo lo que él hacía. Y eso es algo que es bien humillante, ¿verdad? A mí no me gustaría estar al lado de una persona que es siempre perfecta, porque yo no lo soy. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No sabemos quién escribió el libro de Hebreos, pero era alguien que conocía a los apóstoles, que estaba en ese grupo, quizá era alguien que había visto a Jesucristo, ¿verdad? Y que estaba, ese era el sentir, ¿verdad?, de los cristianos, que incluían mucha gente que había visto a Jesucristo y había, ¿verdad?, estado en su ministerio y que lo había conocido en distintas maneras. Este último pasaje nos introduce a una controversia en la humanidad de Jesucristo. Esta controversia revuelve alrededor de la diferencia entre no pecar y no poder pecar. Y esa es una diferencia en cierto sentido filosófica, porque la diferencia no hay forma de probarla. ¿Entiendes? Es lo que se llama, es una aseveración, ¿cómo se llama eso? Se olvidan las cosas ya. Es unfalsifiable, infalsificable. Es una tesis no falsificable. Lo que quiere decir es que no hay forma de probar la diferencia. Si alguien no peca, puede ser porque resistió pero podía pecar, o puede ser que no podía pecar. No hay manera de saber la diferencia. Pero filosóficamente, ¿verdad?, podemos pensar sobre eso. Y algunas personas dicen, si Jesús no podía pecar porque era divino, ¿verdad?, porque eso, lo que eso viene es que como era divino, pues Jesús de verdad no podía pecar. Entonces eso pone en duda la realidad de su tentación hacia el pecado. Entonces él dice que era igual que nosotros, ¿verdad?, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero si él no podía pecar, entonces de verdad fue tentado
en la misma forma que nosotros, que si nosotros sí podemos pecar. Pero la pregunta, en cierto sentido, la pregunta es ¿cuál de las dos es más difícil? ¿El poder pecar y pecar o el no poder pecar y no pecar? El no poder ceder a la tentación no necesariamente implica que no la experimentó, ¿verdad? Porque eso es lo que están asumiendo, que como él no podía pecar, entonces la tentación no le iba a sentir tan fuerte porque no podía pecar. Pero al contrario, yo diría que es lo opuesto. Es igual o aún más válido pensar que el que cede a la tentación nunca experimenta su fuerza completa porque por definición cedió a un punto antes que terminara tal tentación. Por ejemplo, el que come después de ayunar varias horas no siente el efecto del hambre como una persona que haya ayunado varias semanas. Jesucristo nunca cedió y él sentía todo el peso de la tentación, ¿verdad? Mientras que nosotros, ¿verdad?, básicamente nunca llegamos a ese punto. No siempre estamos cediendo a la tentación, ¿verdad? Aunque sea en formas menores, a veces no cedemos completamente, pero ¿verdad?, un poquito casi siempre cedemos. Eso es parte de lo que llaman la depravación total. Hay mucha discusión sobre si fue tentado en verdad o no, si fue la parte humana o si fue la parte divina que no pecó, qué sé yo. Exacto, porque ahí la cosa es, y ver la parte del argumento es que como Jesús es divino, pues Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Ni tienta a nadie, así que cómo puede ser tentado. Pero esa es la cosa de las dos naturalezas de Jesucristo, que de verdad Él tiene una naturaleza divina, real, bueno, que esta es la humana, y la naturaleza divina, unida por la persona. Pero lo que se tienta no es la persona, sino la naturaleza, ¿verdad? Así que esta naturaleza humana, al ser una naturaleza humana, ¿verdad?, experimentó la tentación. Esta, ¿verdad?, obviamente esta no. Esa no va a sentir tentación, pero como Jesucristo también era humano, pues en su forma humano, sentía la tentación, pero como la persona está también en la divina, pues obviamente no puede pecar, pero tiene que resistir como humano. Y eso lo hace más fuerte todavía. Eso se ve en el Getsemaní, cuando él sabe lo que él espera y le dice, my soul is exceedingly in trouble. Mira, yo estoy aquí, Padre, si tú pudieras hacer otro plan y salirte de esto. Exacto, pero más no sea así, más hágase tu voluntad y no la mía. Exacto. Ahí se vio que estaba como que... Él sabía lo que venía, ¿verdad? Es como alguien que le espera una carrera o le espera algo, ¿verdad? Y sabe lo que viene. Y lo hace mientras alguien que, ¿verdad?, porque tiene que hacerlo, ¿verdad?, por alguna otra... Pero y la persona que simplemente, ¿verdad?, trata pero a media, ¿verdad?, y no le pone el esfuerzo que de verdad toma, ¿verdad?, para poder llegar ahí, poder ganar. Fue tanto la lucha ahí que sudó sangre. Exacto. Ok, pues vamos entonces ahora a ver algunos ataques acerca de la humanidad de Jesucristo, ¿verdad? Eso empezó desde el comienzo y vamos a ver un poquito después por qué, ¿verdad?, es que hay todas esas cosas. Hay razones por las cuales salen los puntos de vista falsos, ¿verdad? Básicamente habían dos, que era el docetismo y el apolinarianismo. El docetismo, los dos atacaban, pero de una forma distinta, la naturaleza humana. Uno atacaba
la parte física de la naturaleza humana y la otra la parte no física de la naturaleza humana. Así que nosotros como seres humanos, ¿verdad? El ser humano tiene también tiene una naturaleza compuesta porque tenemos el cuerpo, ¿verdad? Que es la parte física. Tenemos el alma y tenemos el espíritu, ¿verdad? Estas dos partes no son físicas. Esto es físico, y esto es inmaterial, ¿verdad? Porque esto es más bien información. Sin información, esto es materia, ¿verdad? Pues los docetistas atacaban esto y los apolinarios atacaban esto. ¿Okay? Así que atacaba la parte física, vamos a decir antifísico, y los apolinarios atacaban la parte, vamos a decir, psiquiátrica, ¿verdad? Psíquica. Antipsíquica. Un invento. Una palabra que hace sentido, ¿no? O sea que nos ayuda a pensar. Tratar de organizar, porque es bueno uno tratar de organizar el error, ¿verdad? Para uno entender el error, tiene que poder ponerlo en contexto donde que cae en la verdad. Yo me recuerdo que estaba en una clase que se llamaba análisis de errores, error analysis. Era uno de los primeros años de universidad, estábamos en la clase de física y básicamente era cuando uno hace medidas, ¿verdad? No todas quedan exactas, entonces al analizar ese error, pues yo decía, ¿cómo uno puede entender el error? O sea, porque el error es como el anti-información, ¿ves? Y entonces eso fue una de las clases, yo me colgué porque nunca le entendí la esencia de eso, pero después, y porque esa gente, lo que pasa es que la gente piensa que van a enseñar las cosas de una forma completamente nueva, porque lo que han hecho por los últimos 1000 años no sirve, porque la gente piensa que porque vivimos ahora pues podemos hacer cosas nuevas y van a funcionar. Pues este es uno de esos casos. Y la cosa es que eso es el estudio de la estadística en sí. Entonces la estadística funciona porque cuando uno hace esas medidas aproxima una ecuación particular que se llama en inglés se llama el bell curve, que es la curva normal. ¿Han visto eso, no? Esa es la cosa, ese es más o menos lo que toma una forma parecida a cuando uno tiene el hourglass, el reloj de arena. El reloj de arena tiene, pues cuando van cayendo así granitos de arena encima pues forma una curva que se parece un poco a la curva normal. No es exactamente lo mismo, pero es más o menos la idea. Esto tiene unas propiedades matemáticas, es una curva que tiene unas propiedades matemáticas bien que se presta muy particulares, que se presta para un análisis bien extensivo, pero entonces la cosa es que la data hay que el fundamento de la estadística es lo que llaman el central theorem, que es que el error aproxima una curva normal. Entonces podemos analizar esa curva normal y podemos analizar cuánto se acerca eso a esa curva normal. Así que eso saca de la matemática, ¿verdad? Para entender el error hay que poder ponerlo en la verdad, ¿verdad? Entonces, para entender mejor el error, uno se pone a ver, bueno, ¿qué es lo que está? El error simplemente es negación de la verdad, así que ¿qué es lo que están negando? Por eso lo pongo ahí en ese contexto. Ok. Así que el primero es docetismo. Habían varios movimientos parecidos
que era el docetismo, el gnosticismo, el marcionismo, y todas variantes de lo mismo, ¿verdad? Porque el error puede tener, como muchas cosas pueden atacar, hay mucha variabilidad, ¿verdad? Como Tolstoy, no sé, Tolstoy o Dostoyevsky, creo que fue Tolstoy, escribió una novela que se llama Ana Karenina, donde comienza diciendo: todas las familias exitosas son similares. Es aburrido. Esto es aburrido. Y todo hablar de una familia exitosa es lo mismo que hablar de todas las distintas familias exitosas, todas son iguales. Dice: pero las familias fracasadas fracasan en su propia manera peculiar. Es un principio fundamental, porque básicamente para ser exitoso hay un montón de cosas que tienen que estar correctas. Si uno daña una cosita, ahí la cosa se cae. Es como la medicina, hay un montón de maneras. Te va a morir, porque hay tantas y tantas maneras de morir. Tantas cosas se pueden dañar en el cuerpo, que todo tiene que funcionar bien. Algo lo va a coger a uno. Así que, perdone que me estoy yendo un poquito, pero es para entender un poquito esta idea del error, porque quiero hablar un poco más de esto más adelante. Ellos declaraban que Jesús era un ser espiritual que había tomado forma visible, pero realmente no era un ser humano con carne y hueso. Entonces la palabra docetismo viene de la palabra doqueo, que quiere decir verse o aparentar. Esto se basaba en la filosofía griega, ambos el platonismo y el aristotelianismo, que veían lo material como algo inherentemente malo. De ahí también sale de esas tendencias, las tendencias ascéticas, ¿verdad? Eso está en la Iglesia Católica. Y si usted de verdad quiere ser puro, tiene que irse del mundo, tiene que ser pobre, tiene que estar en un monasterio donde no tiene absolutamente ningún contacto, ¿verdad? Los hombres con las mujeres, estar soltero. Algunos tienen un voto de silencio. Todas esas cosas que alegran a uno, que le da placer, ¿verdad? Pues son malas. Ahora, obviamente, todas esas cosas hay que hacerlas en una forma correcta, en su sitio, y hay algunos placeres que de verdad son bien dañinos, ¿verdad? Por ejemplo, las drogas, las sustancias químicas que no, ¿verdad? Yo pienso que también el alcohol. Pero la cosa es que, por ejemplo, las drogas, por ejemplo, el opio, nosotros tenemos sustancias dentro de nosotros que son como opios, ¿verdad? Son se me olvida, pero hay un nombre para eso. Pero básicamente el cuerpo produce eso cuando uno sufre dolor. ¿Ah? Sí, pero son las endorfinas. Las endorfinas. Son opios de adentro, endorfinas. Si usted está corriendo y corre, ¿verdad? Está levantando algo y le da que le causa mucho dolor, está trabajando bien fuerte, empieza a producir esas endorfinas, ¿verdad? Para que no le duela. Entonces cuando ese dolor se va y se relaja, tiene esas endorfinas y se siente bien. Hay gente que están adictas a correr, ¿verdad? Eso es algo que nos motiva, ¿verdad? Pero entonces hay algunos placeres que obviamente salen fuera de eso. Pero es el abuso, ¿verdad?, de lo que Dios nos dio, que es malo, pero no es inherentemente malo. El platonismo veía el mundo de las ideas como la verdadera realidad y lo material como sombras inferiores, mientras que el aristotelianismo veía a Dios como un ser impasible, un ser que no tenía emociones. En general, los griegos veían a Dios como un ser completamente trascendente, distante, impasible, diferente e incognoscible, y también como algo que no tenía absolutamente ningún tipo de estructura y era una unidad tan absoluta que era como un punto que no tenía absolutamente ninguna forma. Este punto de vista de la naturaleza de Dios es similar al del Islam.
Los griegos postulaban, los que creían en el docetismo postulaban que Jesús se formó dentro del vientre de María, pero de una sustancia distinta, no de la sustancia de ella. El término docetismo aparece por primera vez en una carta de Serapión de Antioquía alrededor del año 200, y él lo estaba atacando. Fíjense que entienden de dónde viene la idea, ¿verdad? Esa idea, porque los griegos tenían en el gnosticismo la idea de que Dios estaba y después Él creó algo y eso creó otra cosa y eso creó otra cosa y eso creó otra cosa y finalmente crearon a los seres humanos. Estamos en esta cadena de existencia porque Dios es demasiado puro para tener contacto con lo material. ¿Alguna pregunta acerca del docetismo? Entonces estaba Apolinario de la Odisea, quien murió en el año 390, desarrolló un punto de vista que creaba una amalgación de la naturaleza humana con la divina. Él lo que estaba haciendo era tratando de preservar la unidad de Jesucristo. Se pensaba que era incompatible que Jesús tuviera dos mentes, una humana y otra divina. Jesús tenía un cuerpo ellos decían que Jesús tenía un cuerpo y un alma humana, pero que su espíritu era divino, ¿verdad? Así que ellos lo que estaban haciendo era que todo esto era humano, pero este espíritu no era un espíritu humano, esto era, ¿verdad?, el Hijo, el Logos, que tomó el lugar del espíritu humano. Como esto se basaba en la idea de que el ser humano tenía tres partes, al atacar esta idea, pues entonces la idea de que el ser humano tenía tres partes también perdió popularidad porque se asociaba con esa herejía. Entonces por eso básicamente desde entonces la mayoría de las personas, o sea, el punto de vista que tiene más apoyo en cuanto a la personalidad humana es que es cuerpo y alma espíritu juntos, pero eso por razones históricas, no necesariamente porque tenga un fundamento bíblico. Este punto de vista tiene varios problemas. Primero, hay un pasaje importante que fue el que mencionamos, ¿verdad?, donde Jesús ora que sea hecha la voluntad del Padre y no la suya. Esto no puede referirse a la voluntad divina que contiene el Logos, sino la voluntad humana que muchas veces asociamos con el espíritu humano. Por lo tanto, Jesús tenía un espíritu humano, ¿verdad? El pasaje de Lucas 22:42, donde dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El mero hecho de orar esto y el distinguir su voluntad con la suya, otra vez, no me parece que eso es la voluntad, ¿verdad?, del Logos en el sentido divino, sino que está expresando una voluntad humana que reside en el cuerpo, en el ser humano. ¿Entienden eso? Segundo, este punto de vista asume que el cuerpo, en este caso el cerebro, el alma y el espíritu son cosas distinguibles que se pueden separar. Sin embargo, aunque las tres podrían ser cosas distintas, están tan altamente integradas para formar una unidad que esa integración es de una forma que no puede existir un ser humano sin tener todas las partes que componen un ser humano. Puedes pensar de la composición del ser humano como la siguiente: el cuerpo es la parte material del ser humano, ¿verdad?, incluye el cerebro. El espíritu podemos decir que es la parte del sistema nervioso y hormonal que es subconsciente, mientras que el espíritu es la parte del cerebro del cual estamos conscientes, y sería la parte física, ¿verdad? La manera de verlo.
no podemos, ¿verdad?, separar esas cosas. Si uno ve, por ejemplo, usa el ejemplo de una computadora, podemos decir que el cuerpo es como decir el hardware, ¿verdad?, incluyendo el disco duro y todo eso. El alma es la parte del software. ¿Cómo se dice software en español? De Programas de computadora, los no, usar software, ¿no? software. El software que representa el sistema operativo, y el espíritu es la parte del software que representa las aplicaciones y la data y la parte con que nosotros, ¿verdad?, bregamos. Pero en el ser humano, el sistema nervioso es altamente flexible y adaptivo, de manera que es difícil distinguir entre el hardware y el software. El programa, para nosotros programar el cerebro, lo que se hace es que se cambien las conexiones físicas entre las neuronas, y eso está ahí en una forma física, ¿verdad? Así que ese es un problema, ¿verdad?, de que daña la unidad de lo que es el ser humano, ¿verdad? Así que son las dos razones por las cuales eso no parece ser cierto. Este punto de vista convertía a Jesús en algo parecido a las teofanías del Antiguo Testamento, un ser físico pero no enteramente humano. Ustedes saben, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento Jesucristo se le apareció a Abraham, comía, ¿verdad? Abraham le servía cosas, comían, pero no era en sí un ser completamente humano. Había una cosa aquí que iba a poner, pero no es. Este punto de vista fue condenado en el concilio de Constantinopla en el año 381. Algunas preguntas acerca de esa parte. Ellos decían que bueno, un ejemplo ahí, pero no es muy bueno. Preguntas acerca de esto. Pero lo que voy a hacer ahora es voy a brincar a las consecuencias de la humanidad de Jesucristo. Entonces vamos a entrar como una segunda parte a los ataques modernos de la deidad de Jesucristo, porque son un poquito distintos. ¿Okay? Déjame cogerle una foto de esto. Okay. Así que, ¿cuáles son por qué es que esto es importante? ¿Cuáles son las consecuencias de la humanidad de Jesucristo? Primero, nos demuestra que la muerte se puede vencer. El galardón mayor que busca el ser humano es tiempo sin fin, el vivir para siempre, ¿verdad? Eso es lo que todos nosotros quisiéramos, vivir para siempre. Por eso está la industria de la medicina, ¿verdad? Y no queremos que esto se acabe, ¿verdad? Es para nosotros la muerte es algo que es una interrupción grande de lo que somos, y es difícil para nosotros comprender eso. Sin embargo, si Jesús de veras vivió y de veras resucitó, eso nos da esperanza de que nosotros también podremos vivir para siempre. Esa esperanza es uno de los pilares de la salvación. ¿Verdad? Romanos 10, 8 y 9 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Tenemos esa esperanza de Jesucristo, que era de verdad un ser humano que murió y volvió a vivir. Eso nos da esperanza que nosotros también podamos, después que muramos, podamos volver a vivir como un ser humano, como nosotros. Número 2, para que
la resurrección pueda aplicarse a nosotros, es necesario que la causa fundamental de nuestra muerte se le dé para atrás. Hay algo que causa la muerte. Para que podamos darle para atrás a la muerte, hay que darle para atrás a esa causa. Como la causa fundamental es el pecado humano, un ser humano tiene que pagar por este pecado. El hecho que Jesús sea un verdadero humano permite que su sacrificio se aplique a nosotros, ¿verdad? La humanidad tiene que pagar por su pecado. Pero Jesucristo nos rescató entrando y siendo parte de la humanidad. Y en esa forma Él pudo tomar nuestro pecado sobre Él. Eso no lo puede hacer, ¿verdad? Si no es verdaderamente un ser humano. Número 3. Jesús puede ser nuestro mediador porque Él nos entiende habiendo pasado por muchas de las cosas que nosotros enfrentamos. Esto permite una relación mucho más estrecha entre Dios y sus criaturas. Esto también va en la otra dirección. Dios no es totalmente trascendente. Él quiere tener una relación con nosotros y quiere estar envuelto en nuestras vidas, ¿verdad? Y Dios, ¿verdad?, experimentó lo que es un ser humano. Y la cosa es que esta relación no solamente la vemos aquí en esta vida, ¿verdad?, pero en toda la eternidad vamos a tener un Dios que fue un ser humano, ¿verdad?, que experimentó al máximo todas las cosas que nosotros, ¿verdad?, pudiéramos experimentar. Como el texto que dijo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Exacto, sin pecado. Dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Y qué mejor manera de habitar, ¿verdad? En ese tiempo él estaba habitando en un templo en forma de una presencia y solamente podía tener contacto, ¿verdad?, con el sumo sacerdote de vez en cuando, pero siendo hombre, ¿verdad?, él habitó en medio de nosotros. Y en esa forma va a seguir habitando en medio de nosotros, ¿verdad?, en un futuro. En Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La importancia de este punto hay que verlo con el trasfondo de la verdad, que el problema fundamental que tiene el ser humano es la brecha entre nosotros y Dios. Hay dos aspectos de esta brecha. En parte una consecuencia de nuestra naturaleza física ilimitada, o sea, por diseño hay esa brecha, pero también encima de eso hay un aspecto moral. Ya que esa brecha que existe por naturaleza se ha abierto más por nuestro pecado, el cual causa también una brecha moral. Jesús cierra ambos aspectos de esta brecha y sirve como nuestro mediador, es como un catalítico. El catalítico lo que hace es que toma, ¿verdad?, en una reacción química uno tiene dos moléculas que reaccionan, dos átomos que reaccionan y producen otra molécula distinta. El problema es que el punto intermedio es bien inestable, entonces lo que hace el catalítico es que trae, ¿verdad?, esas dos moléculas y las estabiliza y las une. Y en cierto sentido, ¿verdad?, Jesús es como ese catalítico, ¿verdad?, porque tiene propiedad de una cosa y propiedad de la otra y está unido. Entonces nosotros podemos unirnos con Dios a través de esta unión que hay aquí en la persona de Jesucristo, que une la naturaleza divina con la naturaleza humana, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos unirnos a través de esa naturaleza humana y entonces a través de la persona de Jesucristo unirnos a la naturaleza divina y en ese sentido poder casi de una manera ser parte de Dios, ¿verdad?, en cierta forma. Es como el jabón. ¿Ustedes saben lo que hace el jabón?
El jabón tiene una propiedad bien interesante porque el problema con la limpieza es que el aceite no mezcla con el agua. ¿Ves? Los aceites son unas moléculas largas de carbón, que son como unos... Mientras que el agua es bien chiquito y tiene una molécula grande con dos palitos y tiene una carga. En un lado tiene una carga positiva y en otro lado tiene una carga negativa. Esto es neutral. Pues lo que hace el jabón es que tiene una parte que es aceite y entonces tiene otra parte que es un ion, que tiene una carga positiva aquí y una carga negativa aquí, es lo que llaman un ácido. Esta parte reacciona con el agua y esta parte reacciona con el aceite y permite que el aceite se disuelva en el agua. Eso es lo que es un jabón. El jabón es la sal de un aceite. Y Jesucristo, como el jabón, ¿verdad? Que no solamente los limpia, sino que une esa brecha entre nosotros y Dios, ¿verdad? Por eso es que dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio por todo, lo cual se dio testimonio en su debido tiempo, ¿verdad? Y no es Dios y la Virgen, es Dios y su Hijo. El puente que une el abismo. Exacto. Jesucristo es el puente mayor, es el Pontifex Maximus, no es el Papa. El Papa se llama Pontifex Maximus. El pontífice es un puente, ¿verdad? No quiere decir solamente sacerdote, quiere decir un puente, pontífice, puente. Pues Jesucristo es nuestro pontífice, ¿verdad? Número 4, Jesús es nuestro ejemplo y el ejemplar único de la naturaleza humana en su forma verdadera y genuina. Él es la meta al cual nosotros debemos aspirar. Y esto es una cosa que los musulmanes no tienen ganado. El musulmán quiere ser como Mahoma, porque Mahoma supuestamente, ¿verdad?, es lo más grande, el más grande ejemplar humano, ¿verdad? Porque fue el que más cerca, aunque no piensen que es perfecto, el más cerca que se acercó a lo que Dios quiere que sea un ser humano. Y era un ser bien basura. Así que ese es el problema con esa religión, que ponen como un ejemplo una persona bien defectuosa, ¿verdad? Como el ejemplo que debemos imitar. Pero Jesucristo es el hombre perfecto y el hecho que se nos llama cristiano es porque debemos ser como Cristo. Pero muy pocos lo somos, ni entendemos muchas veces, ¿verdad? Yo no, a veces no, tengo que confesar, yo no lo entiendo, ¿verdad? Yo cobro por la medicina. Jesucristo no cobraba. y seguiré cobrando, ¿verdad? Hasta que... Eso es que tampoco pagaba agua, luz, pensión. Pero la otra cosa es que Jesucristo dijo, ¿verdad? Cuando dijo, yo los mandé sin alforja y nada, ¿verdad? Nada no les faltó. Dice, ahora te doy, ¿verdad? La bolsa, la alforja, ¿qué es la alforja? Como una backpack. Cartera o algo Cartera, así backpack. que La bolsa de dinero y la espada, ¿verdad? Para defenderse. Y, ¿verdad? Así que él autorizó que las cosas le hicieran un poquito distintas, pero aún así, él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Y tenemos que estar conscientes que la vida de Jesucristo en el Evangelio es el ejemplo al cual nosotros debemos aspirar, ¿verdad? Romanos 8, 28, 29 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muchas veces una mira este versículo de verdad y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto a los que conforme a su propósito son llamados. Y uno mira eso y dice, yo me recuerdo una vez perdí una cantidad de dinero tan y tan grande en una cosa que yo hice, que yo dije, ¿cómo esto me puede ayudar a bien? Porque yo nunca voy a recuperar ese dinero, ¿verdad? Aún si yo aprendo de eso para hacer
más dinero después, o sea que no veía cómo eso me podría ayudar a bien, pero yo estaba pensando en hacer dinero. ¿Ves? Y la cosa es que no leemos el próximo versículo que dice en qué forma es que nos ayuda a bien. Porque lo que de verdad es importante, ¿verdad? Y esta es la cosa, que muchas veces no queremos seguir ese ejemplo de Jesucristo y somos tan tercos que Dios tiene que meter unas cuantas palizas, ¿verdad? Unos cuantos batazos para darnos cuenta que el propósito del versículo 29, que es para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque para eso es que estamos en la tierra, ¿verdad? Para seguir el ejemplo de Jesucristo. El propósito de la salvación es darnos el poder para poder ser verdaderos imitadores de Jesucristo y de esta forma ser verdaderos seres humanos. Y número 5, la naturaleza humana es inherentemente buena. No quiere decir que los seres humanos son naturalmente buenos por naturaleza. Nosotros somos, quiero estar bien claro, ¿verdad? Porque eso suena como que uno piensa, todo el mundo es bueno si uno le da una oportunidad. No, eso no es lo que está diciendo, ¿verdad? Porque nosotros creemos en la depravación total de esa naturaleza inherentemente buena. Lo que está diciendo es que la forma en que Dios creó al ser humano, ¿verdad? Era buena, ¿verdad? No hay nada malo en las cosas en cómo fundamentalmente hemos sido hechos. Algunos piensan que el hecho de que nuestra naturaleza tiene un componente inmaterial la hace fundamentalmente mala. El ascetismo, como estaba diciendo ahorita, no es nuestra meta. No tenemos que huir de nuestra existencia material, en vez tenemos que someter lo material a lo espiritual y usar lo material para el beneficio de lo espiritual. Es interesante, yo una vez estaba en un avión, estaba volando y estaba leyendo un magazine y no me recuerdo qué magazine era, pero estaba un judío hablando de cuál es la esencia del judaísmo. Él dijo que el judaísmo se difería a todas las otras religiones porque la mayoría de las religiones decían que teníamos que huir lo material para alcanzar o tener más contacto, enhance lo espiritual. Pero él decía, el judío, su filosofía es que el propósito del judaísmo es someter lo material a lo espiritual. Yo digo, eso también es la esencia del cristianismo. Lo que pasa es que él está pensando en el catolicismo. Y esa idea católica, ¿verdad? La tenemos, está infiltrada, ¿verdad? En muchas de las cosas que nosotros pensamos, ¿verdad? Pero sí, lo que dice la Biblia es someter lo material, que sea siervo de lo espiritual, aún el dinero, ¿verdad? La Biblia no dice que el dinero es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. La raíz de todos los males. El dinero hace un buen siervo, pero un mal amo. Entonces hay una parábola que habla acerca de eso, ¿verdad? Donde dice, haz ¿cómo que dice? Que hagas amigos de las cosas físicas o algo así, ¿verdad? Para que entonces tenga beneficio espiritual, ¿verdad? Y era la idea de que está hablando del siervo astuto pero injusto, ¿verdad? Que está usando el dinero para conseguir algo después. Entonces lo que está diciendo, usemos, ¿verdad? Uno puede convertir el dinero en bendiciones espirituales, pero hay que someter el dinero y todo lo físico a lo espiritual, y entonces, ¿verdad? Vamos a tener beneficio espiritual, porque nosotros podemos accesar lo espiritual solamente a través de lo material, porque somos seres materiales. ¿Algunas preguntas acerca de esa parte hasta ahora? Ok, pues déjame apagar esto para entonces hacer esta segunda sección. Voy a resetear el video. Estoy subiendo los videos, pero poquito a poco